En esta noche vamos a estar eh, estudiando el tema sobre la presencia de Dios, la presencia de Dios con nosotros. Es algo extraordinario si nosotros consideramos la realidad de que Cristo con su sacrificio hizo posible que hoy gocemos continuamente de la presencia de Dios con nosotros. Qué bueno saber esta palabra, pero qué maravilloso experimentarla, experimentar esa presencia de Dios continuamente en nuestra vida. Yo creo que al comprender esta verdad, muchos creyentes van a experimentar un cambio extraordinariamente grande en sus vidas en cuanto a estar preocupados o ansiosos porque la presencia de Dios les hace libres. Este es un tema entonces que vamos a prestarle mucha atención y estamos aquí en la presencia de Dios precisamente para oír la palabra que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta hora. Bien, damos la bienvenida a todos los hermanos que ya se han conectado. Al final de la transmisión voy a estar saludándolos, así que vamos a estar por ahora atentos a la palabra y les invito para que vayamos a Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 15. Éxodo 33, versículos 7 al 15, precisamente es una porción allí en el Antiguo Testamento que nos habla de la presencia de Dios. La presencia de Dios con el pueblo de Israel. Ustedes saben que Dios sacó a Israel de Egipto, pero siempre permaneció al lado de su pueblo. Cuando los egipcios salieron para perseguirlos, la presencia del Señor, que estaba en esa nube, esa columna de nube y de fuego, hizo división entre los egipcios y el pueblo de Israel para que los egipcios no se acercaran al pueblo. Entonces, el pueblo de Israel contó con la presencia de Dios en su travesía por el desierto. Y la presencia de Dios les guió por todo ese desierto. Dice Éxodo capítulo 33, del 7 en adelante. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Bueno, este era un espectáculo muy hermoso, porque cuando la nube se ponía a la puerta del tabernáculo, entonces todo el pueblo que había salido de sus tiendas al mismo tiempo se inclinaban y doblaban sus rodillas delante del Señor, ponían su rostro en tierra en completa reverencia para Dios. Eso realmente es algo extraordinario y el pueblo era movido a hacer esto, a rendir culto y adoración a Dios, porque experimentaban esa presencia de Dios con ellos. Y podían ver allí esa nube, esa columna de nube donde estaba la presencia del Señor. Dice el versículo 11, y hablaba Jehová con Moisés cara a cara.
como habla cualquiera a su compañero. Mire qué extraordinario. Dios hablando cara a cara con un hombre. Eso es algo sorprendente y maravilloso. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Este joven Josué, notemos que tenía un corazón también muy dispuesto y para adorar al Señor, y por lo tanto él no se apartaba del medio del tabernáculo. Era adicto a la presencia del Señor, podemos decirlo así. O sea, le fascinaba estar en la presencia del Señor. Y no es raro que Josué, este joven que amaba la presencia del Señor, fuese elegido más tarde como sucesor de Moisés, porque era un hombre que amaba a Dios. Y dijo Moisés a Jehová, versículo 12, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente, es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Bueno, esta es la lectura de la palabra del Señor y vamos a orar a Dios. Estamos aquí en su presencia. Usted puede declarar también esta palabra allí en su casa. Señor, estamos aquí en tu presencia para oír tu palabra. Señor, tu presencia se manifieste en medio de nosotros. Entonces, declara esa palabra allí en tu casa. Y ciertamente vamos a experimentar en esta noche esa realidad de la presencia del Señor ahí, en tu hogar. Bueno, Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que hemos leído acerca de tu presencia, acompañando al pueblo de Israel. Tu presencia, Señor, allí, hablando cara a cara a Moisés. Y te damos gracias, Padre amado, porque es una experiencia maravillosa que nos invita también a nosotros a tener hambre por una experiencia así, Señor, de hablar contigo. Señor, te damos gracias, Señor, porque ahora, Señor, a través de tu palabra, tu Espíritu Santo nos está revelando que nosotros podemos, que tenemos esa presencia tuya continuamente en nuestra vida. Padre, que a partir de hoy nosotros podamos ser más conscientes de tu presencia a cada instante del día, Señor. Que aún en medio de la noche, si despertamos, sepamos que tu presencia está con nosotros. Señor, gracias por esta promesa maravillosa que dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Que tu presencia en esta noche, Señor, sea trayendo descanso, Señor, a cada hermano, a cada persona, Señor, que está escuchando esta palabra y que va a invitar a la presencia de Jesús a que entre a su corazón, que tu presencia les dé descanso, que no tengan ansiedad, que sean libres de temores, de angustia, de preocupación, que tu pueblo descanse plenamente en ti, porque tú eres nuestro reposo, Señor. Y Señor, tú nos has llamado para que entremos en ese reposo tuyo y descansemos, Señor. Ese reposo que nos brinda tu presencia en nuestro corazón.
Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra que el Espíritu Santo ha dispuesto en esta noche para su iglesia y para ti, estimado amigo, porque yo sé que esta palabra te va a traer la presencia de Jesús y vas a experimentar esa presencia de Dios de tal manera que vas a abrir el corazón al final de esta reunión y aún antes para decirte: Señor, te necesito en mi corazón. Y vas a recibirle con mucha alegría y fe. Gloria a Dios. Bien, este pasaje que hemos leído en Éxodo, pues es la introducción que vamos a utilizar para nuestro sermón, para nuestro mensaje en esta noche, ya que el título de este mensaje es La presencia de Dios. Entonces, tenemos aquí, inicialmente este pasaje tiene un contexto de que Dios le había dicho a Moisés que enviaría a su ángel delante del pueblo, pero que Dios no iría con el pueblo porque hasta ese momento había estado con el pueblo, pero había visto que el pueblo era un pueblo de dura cerviz, lo cual significa que estaban murmurando continuamente y quejándose y no apreciaban precisamente que la presencia del Señor estaba con ellos y mostraban siempre incredulidad. Entonces el Señor parece que dice: no quiero seguir caminando con este pueblo porque continuamente me están contrariando, están desobedeciendo mi palabra y están siendo incrédulos. Entonces Dios le dijo a Moisés que enviaré a su ángel para que acompañara al pueblo y le introdujera a la tierra prometida, pero que Dios no iría con ellos. Entonces esto fue malas noticias, terriblemente malas noticias. Sin embargo, vemos que Moisés era un hombre que intercedía por el pueblo y valoraba lo que significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos a mover de aquí. No nos vamos a mover si tu presencia no nos acompaña. Y fue una decisión firme de Moisés. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo. Bueno, Moisés siempre se caracteriza por ser un buen intercesor, que lo que le pedía a Dios, por lo general, siempre lo conseguía. Este hombre insistía con Dios, era persistente y por lo general siempre recibía respuesta de parte de Dios. Bien, entonces la palabra nos muestra también aquí algo muy bonito acerca de la presencia de Dios, y es que se había levantado un tabernáculo, una tienda que se llamaba el tabernáculo de reunión. Allí cualquier persona del pueblo que quería venir a consultar a Dios o adorar a Dios, entonces venía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Pero había un hecho muy importante o algo espectacular que sucedía, y es que cuando Moisés salía de su tienda y se dirigía al tabernáculo de reunión, pues era un evento muy especial, porque el pueblo veía que Dios venía al encuentro de Moisés en ese tabernáculo. Entonces cada uno de los del pueblo salían de sus tiendas y se paraban al frente de sus tiendas mirando en pos de Moisés hasta que Moisés entraba en el tabernáculo de reunión. Y luego venía la presencia de Dios en la nube, en la columna de nube y de fuego, y se paraba frente al tabernáculo, y dice la palabra que
Versículos, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y entonces, esto es algo extraordinario, ¿sí? Y esto me recuerda que me hace ver la pérdida tan grande que tuvo Adán al haber desobedecido y al haber sido incrédulo a la palabra del Señor, porque esto que Dios hacía con Moisés era algo habitual en la vida de Adán. Adán tenía comunión con Dios y hablaba cara a cara con Él, pero esa comunión se perdió a causa del pecado. Bueno, pero hay una buena noticia para nosotros, y es que el Señor Jesucristo vino para restaurarnos todo lo que Adán perdió. Así que está dispuesta para nosotros también la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Y bueno, entonces, aquí, para concluir esta parte, dice que Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, yo no voy a dar un paso sin tu presencia. Y qué bueno que nosotros también seamos conscientes de la presencia del Señor y digamos, Señor, no voy a dar un paso sin tu presencia. Y que al salir de nuestras casas, al trabajo, al estudio, digamos, Señor, gracias, porque tu presencia me acompaña. Y que nos acostumbremos a no salir de nuestras casas sin decirle al Señor, Señor, gracias por tu presencia. Y digo gracias, no digo, Señor, que tu presencia me acompañe, sino, Señor, gracias por tu presencia, porque es que cada creyente tenemos la presencia del Señor en nuestra vida. Eso fue uno de los logros maravillosos de el sacrificio de Cristo. Hizo posible que hoy día tengamos a Dios morando en nuestro corazón. Y cada creyente debemos ser conscientes de que Dios está con nosotros, que Él vive en nuestro espíritu, que somos el templo del Dios viviente. Entonces, es algo sobre lo cual el Espíritu Santo quiere insistir en esta noche a cada hermano, a cada creyente, para que nosotros tengamos presente esta realidad, esta verdad más bien, esta verdad de que tenemos la presencia de Dios habitando en nuestro corazón. La presencia de Dios ha sido restaurada a la iglesia por el sacrificio de Cristo. Tenemos testimonios en el libro de los Hechos de la presencia restaurada por el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, ¿sí? Bueno, muchas veces también hemos tenido noticias de lugares donde la presencia del Señor se ha manifestado y llamamos a ese tiempo de la presencia, la manifestación poderosa de la presencia del Señor, tiempo de avivamiento. Y conocemos avivamientos sorprendentes, maravillosos, como el avivamiento de Gales en 1903. Y allí la presencia del Señor se manifestó de una manera extraordinariamente maravillosa, algo sobrenatural, algo extraordinario. Pero también en la calle Azusa, en Los Ángeles, allí vino la presencia del Señor e inundó ese lugar. Y el Señor comenzó a multiplicar milagros
maravillosos, y el Espíritu Santo descendía sobre la gente y hablaban en otras lenguas. Y bueno, fue tanto esa presencia que la gente salía llena de ese lugar de la presencia del Señor, que se extendió por muchos estados esta presencia del Señor en los creyentes. Y, y por eso fue un gran auge, un gran crecimiento de lo que es la iglesia pentecostal, es decir, las iglesias que creemos en la manifestación del Espíritu Santo, que creemos en la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente y en la presencia del Espíritu Santo sobre cada creyente. Sobre significa que el Espíritu Santo desciende y unge al creyente y le capacita para el ministerio. Bueno, y recientemente, pues en los años 70, también hubo una manifestación muy grande de la presencia del Señor, de derramamiento del Espíritu Santo. Y bueno, esto produjo lo que se conoció como el movimiento carismático, ¿sí? Aún la misma Iglesia Católica experimentó ese mover carismático, esa presencia del Espíritu Santo. La gente se reunía en grupos de oración y allí se manifestaba la presencia, la gente recibía el don del Espíritu Santo, hablaba en otras lenguas. Y bueno, esto también se extendió por muchos lugares, por muchos países. Aquí mismo en Colombia se tenían reuniones de grupos carismáticos, y por América Latina. En fin, fue un mover del Espíritu Santo extraordinario en los años 70. Y recientemente, en el año 95, hubo un derramamiento del Espíritu Santo en una iglesia allí en la Florida, en Pensacola. Y en poco tiempo, cerca de 5 millones de personas visitaron ese lugar, que no era tan grande, pero venía gente de todo el mundo porque querían experimentar esa presencia del Señor. Había hambre por la presencia del Señor. También conocimos del avivamiento en Toronto, donde la gente, ese movimiento se caracterizó porque la gente caía al piso, tocada por el Espíritu Santo, y comenzaban a reír y reír y reír. Y era algo provocado por el Espíritu de Dios, aunque algunos, como siempre, dijeron que eso no era de Dios, pero eso ocurrió con el mismo Señor Jesús, que cuando echó fuera demonios dijeron que era por Satanás que echaba fuera los demonios. Y Jesús tuvo que reprenderlos y decirles que eso era blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que hay que tener cuidado con estas manifestaciones y no tomarlas ligeramente. Solamente las personas que experimentan estas cosas realmente son las que pueden contarnos sus experiencias, y en verdad que hay una presencia de Dios en estas manifestaciones tan grandes. Y aquí en Colombia hemos tenido precisamente una iglesia que se llama el Centro Mundial de Avivamiento, que yo creo que todo Colombia conoce a los pastores Ricardo y María Patricia. Pues ese avivamiento comenzó porque ellos tenían deseo de que la iglesia creciera y habían estado buscando métodos de crecimiento de la iglesia y habían hecho planes, pero el Señor les dijo que no hicieran planes, sino que solamente buscaran la presencia del Señor, que trajeran la presencia de Dios a la iglesia. Y entonces ellos fueron obedientes y comenzaron con el liderazgo, aunque unas pocas personas comenzaron a asistir a reuniones de oración en la mañana y clamaban por la presencia de Dios. Señor, clamamos por tu presencia. Manifiesta tu presencia en este lugar, Señor.
Señor, no nos saques de aquí sin tu presencia. Y en fin, estuvieron clamando al Señor por la presencia del Señor, y el Señor les habló, se manifestó en esas reuniones, y en pocos días la presencia del Señor llenó ese lugar. De tal manera que muchas veces no podía permanecer de pie. ¿Por qué? Por la misma presencia de Dios en ese lugar. Y ahí comenzó ese avivamiento que lleva ya cerca de 30 años. Va a completar 30 años de avivamiento. Y esta iglesia ha sido visitada yo creo que ha sido una de las iglesias que ha sido más visitada en tiempos de avivamiento. Por dos razones. Una, porque el avivamiento ha sido continuo, o sea, durante muchos años se ha mantenido, cerca de 30 años se ha mantenido esta presencia del Señor en ese lugar. Y por eso vienen gente de diferentes naciones. Yo he estado allí varias ocasiones y personalmente he sido uno de los amigos del pastor Ricardo y de su familia, y he estado varias veces allí en el Centro Mundial de Avivamiento, y por lo general siempre he notado que la gente viene, delegaciones continuamente, especialmente los viernes en la noche, vienen delegaciones de muchas naciones, del Japón, de Rusia, de países de Sudáfrica, de Argentina, vienen a los servicios, ¿sí? Y continuamente hay un mover de Dios. Y también ellos hacen un congreso de avivamiento todos los años. Entonces a ese congreso viene gente de todo el mundo y vienen con sus banderas, sus delegaciones, y es algo bonito, un espectáculo de adoración a Dios extraordinario, ver toda esa gente con ese regocijo y cómo se entregan en una adoración completa al Señor en su presencia. Bueno, esto nos habla acerca de la importancia de buscar la presencia del Señor. También en estos días escuché acerca de una iglesia que hay en el aeropuerto de Toronto, allí en Canadá. Y es una iglesia que en 3 años ha sido visitada por 5 millones de personas. ¿Por qué la gente va hasta Toronto? Y en 3 años han venido a Toronto 5 millones de personas, porque la gente tiene hambre de la presencia del Señor. Ahora, yo creo que no es necesario realmente que la gente se desplace a un lugar, porque digamos, si nosotros vamos a la palabra, nosotros podemos comprender y recibimos la palabra, la verdad de Dios, es que todos nosotros tenemos la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa? Pues que no le hemos dado lugar a que se manifieste. No le hemos dicho, Señor, yo acepto por la fe tu presencia en mi vida, y yo quiero, Señor, que desde hoy yo quiero ser consciente de tu presencia, que tu presencia me acompañe. Porque si al Señor Jesús le costó su vida el recuperar esta presencia para nosotros, pues tenemos derecho a ella. Y el Señor nos dio derecho a tener la presencia de Dios. Entonces, en la iglesia debemos, yo me veo en la obligación de decirle a la iglesia que tenemos esa presencia de Dios morando en nosotros, y que si no vemos la manifestación de esa presencia es porque precisamente
hemos venido contestando muchas veces al Espíritu Santo por no darle lugar a la presencia de Dios en nuestra vida, a que se manifieste. Yo les decía anoche que conozco de un pastor que antes de entrar a un lugar, él dice, se detiene un momento antes de entrar ahí, dice: Señor, manifiesta tu presencia en este lugar. Y cuando él entra a ese lugar, la atmósfera cambia. Entonces, ¿por qué? Porque es un portador de la presencia de Dios. Pero él también ejerce la fe. Y dice: Señor, manifiesta tu presencia. Y entra consciente de que el Señor va a manifestar su presencia. Y efectivamente, la gente que está en ese lugar experimenta la presencia del Señor. La atmósfera cambia y es oportunidad para que él pueda dar testimonio acerca de Jesús. Todos nosotros, como creyentes, hoy tenemos ese privilegio, ¿sí?, de tener la presencia del Señor en nosotros mismos. Mire, un hombre amante de la presencia del Señor fue el rey David. Y él en el Salmo 27, 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, es decir, en la presencia de Jehová todos los días de mi vida. David era un hombre que amaba al Señor y que amaba la presencia del Señor. Un hombre que tenía hambre y sed de Dios. Él lo expresa en los Salmos. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, decía el salmista. Ahora, él tenía que ir a un lugar, al tabernáculo, para allí buscar al Señor, buscar la presencia del Señor. Pero lo maravilloso para el cristiano hoy es que nosotros no tenemos que ir a un lugar para buscar la presencia de Dios, sino que tenemos la presencia del Señor. Ahora, hay que valorar esa presencia en nuestra vida. Hay que darle lugar, hay que reconocerla y bendecir al Señor por su presencia en nuestra vida. Decirle: Señor, te amo. Señor, gracias por tu presencia en mi vida, en mi corazón. Señor, gracias porque, Señor, cada paso que doy, por la senda que voy, tú me acompañas, Señor. Tú estás conmigo, Señor. Tú caminas conmigo, Señor. Gracias, Señor. Y cuando reconocemos esa presencia, porque mire que el Señor nos prometió su presencia. Él dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, en toda reunión de la iglesia debemos de confesar y declarar y darle la bienvenida a la presencia del Señor. Decirle: gracias, Señor, porque tú prometiste que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y tenemos entonces la presencia del Señor. Entonces también el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como la nube acompañó al pueblo de Israel, es decir, la presencia del Señor acompañó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años, así también, hermanos, aún más, hoy día, toda nuestra vida, podemos contar con la presencia del Señor y gozarnos en esa presencia. Y cuando uno vive en la presencia del Señor, no es difícil estar alabando su nombre. Cuando se vive en la presencia del Señor, no es difícil que, aunque estemos en un trabajo secular, digamos: Señor, yo hago este trabajo para honrarte. Señor, voy a hacerlo bien para glorificar tu nombre, Señor, porque estoy en tu presencia, vivo en tu presencia, me muevo en tu presencia. Y hermanos, en el libro de los Hechos está manifestada la presencia del Señor. Si algo caracterizó a los creyentes en la iglesia de los Hechos, es que ellos se movían siempre en la presencia de Dios. Y vemos esa presencia del Señor allí con Pedro. Cuando un hombre
un creyente quiso mentirle, esa presencia del Señor le habló y le dijo, le contó lo que este hombre había acordado hacer para mentir y se lo reveló. ¿Por qué? Porque Pedro vivía en la presencia del Señor. Y Pedro también vivía en esa presencia de tal manera que era guiado completamente por Dios. Cuando Pedro estaba meditando sobre qué significaba una visión que el Espíritu Santo le acababa de dar, el Espíritu Santo le habló y le dijo, Pedro, 3 hombres te buscan. ¿Sí? Esa es la presencia de Dios ahí, hablando al corazón directamente. Es algo maravilloso y que nosotros también, la presencia de Dios nos va a hablar si somos conscientes, ¿sí? Si somos conscientes de reconocer la presencia del Señor, el Espíritu Santo nos va a estar hablando y dirigiendo y guiando. Bueno, y uno de los pasajes que me llama mucho la atención a mí en el libro de los Hechos es en el capítulo 10 de Hechos, donde precisamente Cornelio era un hombre que tenía hambre de Dios y entonces le fue enviado un ángel para que hiciera venir a su casa al apóstol Pedro. Y cuando Pedro llegó a su casa, este hombre experimentó la presencia de Dios. No había comenzado, como dice el mensaje de Pedro ahí en esa casa, solamente con haber llegado, la presencia del Señor se manifestó en esa casa. Y entonces Cornelio reconoció esa presencia, dice en Hechos 10:33, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y qué bueno que cuando como creyentes nosotros nos reunamos nuevamente en la iglesia, lleguemos ahí a la iglesia y experimentemos esa presencia del Señor, digamos, Señor, estamos aquí en tu presencia para oír todo lo que tú nos has mandado, todo lo que tienes para nosotros y estar con esa reverencia ante el Señor y con un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios nos habla. Y aquí estamos esta noche en la presencia de Dios. Ahí en tu casa estás en la presencia de Dios. Y estas palabras que dijo Cornelio desataron esa presencia del Señor ahí. Tremenda manifestación de la presencia, la atmósfera de esa casa cambió. Se experimentó esa presencia electrizante del Señor. Y hermanos, esa presencia la hemos experimentado también allí en el templo. Muchas veces experimentamos esa presencia y la gente, aún personas que van por primera vez, de pronto empiezan a llorar y no saben por qué están llorando. No tienen una explicación y no pueden contener las lágrimas, pero es la presencia de Dios que está tocando sus vidas. Y una persona así, cuando escucha la palabra y se le habla de Dios, esa persona recibe al Señor sin ninguna dificultad, porque está en la presencia del Señor y está bajo esa convicción del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que cada reunión nosotros podamos decir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Pero yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Aquí hemos hablado de los avivamientos en Toronto, allí en la Florida, en Los Ángeles, en la calle, allá en Europa, en Gales. Hemos hablado de esos avivamientos, del avivamiento que actualmente hay en el Centro Mundial de Avivamiento, el avivamiento que está ahora mismo aconteciendo en el aeropuerto de Toronto,
es una presencia maravillosa, pero hago énfasis en que para este tiempo es el tiempo en que todo creyente debe estar experimentando la presencia de Dios y viviendo en la presencia del Señor. Eso va a hacer que la iglesia se despoje de muchas cosas que son ataduras y contaminaciones del mundo, porque cuando uno vive en la presencia del Señor, pues desea que nada vaya a interrumpir esa presencia, nada vaya a contristar al Espíritu Santo, de tal manera que guardamos nuestras vidas en santidad y en rectitud delante de Dios. Y es el tiempo. Yo sé que este es el tiempo y que ha sido profetizado, un tiempo en que la presencia del Señor va a manifestarse en cada creyente tan poderosamente que pues precisamente los creyentes vamos a ser portadores de su presencia y somos portadores de su presencia donde quiera que vayamos, que será motivo para que la gente pregunte, indague acerca de esa presencia del Señor que tenemos, y será motivo para que les demos testimonio y les hablemos de Jesús. Entonces, esa presencia la tenemos nosotros, hermanos. No tienes que ir a buscarla. No tienes, si ya eres un creyente, tienes la presencia del Señor. Solamente que comience a reconocer la presencia del Señor y a darle gracias a Dios por su presencia, a adorarlo cada día. Al acostarte, gracias porque estás conmigo. ¿Se da cuenta? Esas palabras están manifestando la presencia del Señor. Al despertar, gracias, Señor. El salmista decía, despierto y aún estás conmigo. Entonces vivía en la presencia del Señor. Acostumbrémonos como creyentes a vivir en la presencia de Dios. Tengamos hambre por esa experiencia maravillosa de vivir en su presencia. Y lo sobrenatural va a ser algo cotidiano en nuestras vidas, milagros extraordinarios, oraciones contestadas instantáneamente, ¿sí? Hace unos días me llamó un hermano porque había recibido una llamada de Estados Unidos de un pastor que estaba muy enfermo. Es un pastor que cuando él va a Estados Unidos se congrega ahí. Entonces, este pastor enfermó gravemente y su esposa llamó a este hermano para pedir oración, para que la acompañara en oración. Entonces, él le dijo, voy a llamar a un pastor, y me llamó a mí. Entonces, yo inmediatamente oré con él y ordenamos vida en el nombre de Jesús. Y cuando este hombre llegó allí al hospital, después de estar tan grave, le hicieron los exámenes y encontraron que pues todos esos síntomas que tenía ya no estaban y que realmente su estado era muy bueno. Entonces Dios contestó inmediatamente la oración. La esposa del pastor llamó al hermano y le contó que su esposo, que Dios había respondido la oración y que inmediatamente había sido sanado. Y este hermano de una vez me llamó a mí, me dijo, yo lo llamo porque es algo para darle la gloria al Señor. Y Dios respondió a la oración. Yo sé, pues no solamente la oración mía, sino la oración de muchos a los cuales la pastora acudió para que el Señor obrara en su esposo. Y bueno, experimentamos esa presencia del Señor. Él me dijo, pastor, cuando usted oró, yo experimenté esa presencia y esa fe de que Dios había obrado un milagro. Y al instante la pastora llamó de que sí, que su esposo ya estaba bien. Y dijo, eso fue en el instante en que oramos. Entonces la presencia del Señor no tiene límites. Mire, la presencia del Señor se manifiesta en todo lugar y no hay distancia ni tiempo.
para esto. Entonces vivamos en la presencia del Señor y esto nos va a traer mucha paz y tranquilidad. ¿Sí? Bueno, ya para terminar quiero decirles que cuando uno se olvida de la presencia del Señor es cuando entra en la angustia, ¿sí? Cuando entra en desesperación, cuando las cosas que nos rodean entonces comienzan a influir en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y nos acarrean desesperación y angustia. ¿Pero por qué? Porque nos olvidamos de que Dios está con nosotros. Nos pasa muchas veces, o pasa muchas veces que lo que ocurrió cuando los apóstoles se llenaron de pánico y de miedo porque pensaban que la embarcación se iba a hundir. Pero es que ellos se olvidaron de que el Señor iba con ellos. Pero cuando se acordaron de que Jesús iba con ellos, clamaron: Señor, Señor, sálvanos. Y el Señor se levantó y reprendió al viento, ordenó al mar que se calmara y hubo una grande bonanza y hubo un tiempo bonito y todos quedaron perplejos, todos quedaron atemorizados de la presencia del Señor, diciendo: ¿quién es este a quien el viento y el mar le obedecen? Pero vea, se hubiesen evitado el estar en angustia si no olvidan que la presencia del Señor iba con ellos. Así también nosotros. Oremos pues, entonces démosle gracias al Señor por esta palabra y gracias a Dios porque está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios está ahí contigo. Dígale: Señor, gracias. Y deja que la presencia del Señor te envuelva. Voy a pedir para que el Señor te envuelva en su presencia. Que allí en tu casa, en tu vida, se manifieste la presencia del Señor. Y esa presencia va a disipar toda ansiedad, toda angustia. Si hay desesperación, se va, porque esa presencia nos envuelve. Sí, la Biblia dice: delante y detrás nos rodeaste. Esa es tu presencia, Señor, que nos envuelve. Sí, Señor. Es algo precioso lo que Jesús hizo allí en la cruz. Recuperar la presencia del Señor para nosotros. Que Dios, el Padre, nuestro Creador, nos rodee en su presencia. Gloria a tu nombre, Señor. También podemos decir lo que dice tu palabra: en ti vivimos y somos y nos movemos. Sí, Señor, habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Oh, gracias, Padre, porque tu presencia nos hace estar tranquilos. Tu presencia, Señor, trae paz a nuestras almas. Oh, sí, Señor, entramos en tu reposo. Ese reposo prometido está dispuesto. Ese descanso, Señor, está en tu presencia. En el reconocimiento de tu presencia en nuestra vida. Y te adoramos, Señor. Tú no eres religión, eres Dios. Eres nuestro Padre. Eres nuestro amigo. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias porque tu Espíritu Santo ha derramado en nosotros tu amor, Padre. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos. Y en ti descansamos, Señor, de toda circunstancia, de toda noticia, de todo examen que se nos haya dado un reporte negativo, lo ponemos delante de tu presencia, Padre. Y tú, Señor, te interpones entre ese reporte y nuestra vida. Sí, Señor. Y tú, Señor, no permites, Señor, que se manifieste en nuestro cuerpo nada de aquello que los reportes médicos dicen.
porque tú has cortado la enfermedad, Señor. Por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Y por eso hablamos vida en Jesús. Hablamos vida porque tenemos la presencia viva de Dios. La vida misma de Dios está en nosotros y transmite vida a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros órganos. Yo hablo vida y salud en esta hora para cada cuerpo de tus hijos, oh Dios. Yo ordeno que se vaya toda dolencia en el nombre de Jesús y toda enfermedad sea cortada. Cada órgano que esté funcionando mal, ordeno que funcione bien. Los riñones ordeno que sean sanados, aleluya. Revierto esos resultados, que el próximo examen revele, Señor, que hay un milagro completo, una sanidad total. Que tu mano, Señor, está extendida y está sanando ahora mismo. Sí, Señor. Oh, bendito Dios, hablo milagros. En tu presencia, Señor, hay milagros. En tu presencia hay manifestación de lo sobrenatural. Hablo provisión para tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre. Hablo que en esta noche, Señor, tu pueblo tiene, Señor, manifestación de tu presencia, con sueños, con visiones. Aleluya. Sí, Señor, porque esta es la vida en el Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo sé que este mensaje, esta palabra, la estaba necesitando mi hermano, mi amigo, y bueno, te ha reconfortado grandemente, te ha edificado, y bueno, me alegro por esto, le damos gracias a Dios, porque es lo que el Espíritu Santo hace, y la gloria es para Él, porque Él conoce nuestras necesidades y nuestros afanes, y nos hace libres. Gloria a Dios. Bueno, saludamos a algunos de los hermanos y amigos que se han conectado, y bueno, algunos se han reportado con nosotros aquí a través de del Face, pero otros no lo han hecho, no importa. Lo importante es que hayas estado recibiendo esta palabra, y yo sé que tú que has sido bendecido por el Señor. Bueno, tenemos aquí, me agrada mucho saludar en primer lugar aquí a Marina Ovalle. Quizás es uno de los últimos mensajes, pero los últimos serán primeros, y me alegra mucho saludar a nuestra hermana Marina. Que Dios le bendiga, y la mano del Señor está con tus hijos, con tus hijas, con tu hijo, con tus hijas, con tus nietos, con toda tu familia, porque la promesa del Señor es firme. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que vemos el cumplimiento de esa palabra en tu hogar, hermana Marina, y en esto me gozo. Y también la mano del Señor está ahí, la presencia del Señor está restaurando completamente la salud de tus ojos. Y bueno, nos regocijamos en esto, en el nombre de Jesús. Saludamos también a Leila Ramírez Carranza. Gracias, pastor, por toda la fortaleza que nos transmite a través de la palabra. Bueno, la santa palabra. También saludamos a David Steven Cárdenas, a Gladys Pérez Vera. También saludamos a José Riaño, a Marta Cárdenas, a Mariluz Carreño, a Marta Hernández allí en Yopal. Ella ha sido fiel en estar siempre pendiente de la palabra, y que Dios toda esta palabra que ha venido recibiendo sea trayendo un fruto grande en su vida y en su familia. Saludamos también a Esperanza Martínez. También han estado continuamente en la palabra.
a Martica Cárdenas, Jessica Hernández, a Carolina Bernal, a Hilda Perdomo Coronado, a Sandra Barrera. También saludamos a Marta Hernández, que nos escribe, ya le habíamos saludado, pero tiene un mensaje. Amén. Gracias, pastor, por esta maravillosa enseñanza. Anhelar y declarar la presencia del Señor siempre con nosotros. Gloria a Dios. Sí, solamente reconocerlo y su presencia se manifiesta. Hilda Perdomo Coronado, ya le saludamos, a Mariluz Carreño. También vemos aquí a Trinidad Celia Rincón, a Ruth Marina Montoya, también tiene fidelidad en estar escuchando esta palabra y yo sé que esta palabra le está edificando grandemente y que la palabra que recibe no vuelve vacía, sino que Dios la envía con un propósito para tu vida y tu familia. También saludamos a... Bueno, hay mensajes de Hilda Perdomo Coronado, dice: gracias a Dios y al pastor por sus oraciones. Mi prima Mariela Coronado los saluda porque se encuentra bien de salud. Bueno, no está todo aquí el testimonio, pero hace unos días oramos por ella, por Mariela Coronado, y bueno, ahí tenemos el testimonio que Dios ya le restauró y está bien de salud. Le damos gracias al Señor por su obra. También saludamos a Marta Hernández, ya, a Berta Corredora Bella, a Yanis García. Bueno, tiene un mensaje. Sé que Dios es grande y bueno, porque además de regalarme su amor y la salvación, me ha regalado la dicha de escuchar. Bueno, no tengo todo el mensaje aquí y no lo puedo pasar ahora, pero de escuchar, creo esta palabra. Entonces, que el Señor le siga bendiciendo. También saludamos a Marisabel Montoya Ovalle. Bendiciones para la iglesia y sus pastores. Y bueno, gracias al Señor por su presencia con tu familia y la bendición sobre tu casa. Blanca Rodríguez también le saludamos. A Mabel Ojeda Cardoso, allí en Agua Azul. Que Dios me le bendiga. Los Amanda Hernández Holguín. Saludamos también a Trinidad Celia Rincón, a David Steven Cárdenas. Bueno, y a todos los hermanos que se han conectado y que sabemos que hay hermanos que en este momento no se pueden conectar, pero que ellos se conectan más tardecito, ya cuando se ocupan de alguna labor, están pendientes de la palabra y nos están escuchando. Le damos gracias al Señor porque algunas veces tenemos 600, 800, 1200 que son alcanzados con esta predicación, a veces más, pero gloria a Dios que hay buena sintonía para esta palabra y está creciendo. Y también los amigos de la página se llama Iglesia Centro Familia Cristiana, ¿sí? Ustedes pueden ahí en Face buscar Iglesia Centro Familia Cristiana y ahí están todos los mensajes que hemos venido predicando. También en YouTube pueden ustedes entrar a Familia Cristiana Sogamoso, así, solamente 3 palabras, Familia Cristiana Sogamoso en YouTube. Ahí encuentra todos los mensajes también que hemos venido predicando para compartirlos. Pueden compartir especialmente en Face, está esa opción de compartir, aunque veo que a algunos no les sale, pues yo no sé, son como políticas ahí que hay de restringir un poco muchas veces a quienes llega el mensaje, pero
entre más podamos compartir, hagámoslo, para que la palabra bendiga a multitudes de gentes. Entonces, bueno, con esto me despido, hermanos. No olviden seguir orando por el presidente, por las personas que están con él, los asesores. Creo que hoy tenían o ayer una reunión para definir cosas muy importantes sobre este COVID-19. Entonces no es fácil estas decisiones que se toman, pero estamos orando por el presidente y por los gobernadores y alcaldes para que Dios les dé sabiduría para tomar las decisiones más convenientes para el país. Y también estamos orando para que el Señor se glorifique y quite ese virus de nuestra nación. Específicamente le estamos pidiendo a Dios, y quiero que usted se una conmigo en esta oración pidiendo que el Señor corte, así como en Egipto cortó esas plagas, cuando Moisés levantaba su mano con esa vara y decía en el nombre de Jehová de los ejércitos, nosotros podemos decir ahora en el nombre de Jesús, que este COVID-19 sea cortado de nuestra nación, en el nombre de Cristo, y desaparezca, y todo contagiado sea libre, y no hayan más contagiados, y Colombia sea libre de una manera maravillosa, que se vea la gloria de Dios en nuestro país, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces así oremos y por nuestra nación continuamente. Que el reino de Dios se extienda. Hermanos, hay naciones que viven en una completa pobreza, en tremendas necesidades en África, en la India. En muchos países se vive de una manera en una miseria terrible, y son naciones que necesitan conocer del Señor. Que el Señor envíe misioneros a estos lugares y que el Señor obre para que haya un mover de naciones y haya apoyo para socorrer a estas personas, que muchos mueren de hambre, de enfermedades, y cuando uno ve estas cosas nos parece que vivimos en un paraíso aquí, porque se entera uno de situaciones muy tristes, pero seamos agradecidos con Dios también por lo que tenemos, y oremos por los que no tienen, para que Dios obre, sobre todo que llegue la palabra del Señor a ellos, y también supla también todas sus necesidades. Amén. Buenas noches para todos.